Estamos en 1 Samuel capítulo 6, versículo 10 en adelante. Vamos a hacer hoy. 1 Samuel 6, versículo 10 en adelante. Hoy iniciamos la lección número 12 y la he titulado Contra toda expectativa. Y una pregunta, ¿te dejas dirigir por Dios? Contra toda expectativa, ¿te dejas dirigir por Dios? Y acá vamos a ver un caso, se mencionó la lección anterior acerca de las vacas que se dejaron dirigir por Dios. Las vacas que los filisteos usaron para transportar el arca de regreso a la tierra de Israel. Contra todas expectativas te dejas dirigir por Dios. Entonces hemos visto brevemente, y ahora vamos a ver sobre estas vacas que encaminaron por el camino de Bet-Semes. Nunca habían sido vacas que habían llevado carga. Y naturalmente debieron de haberse resistido al yugo, ya que nunca habían llevado yugo. Pero vemos que Dios no dejó esto al azar. Vemos que Dios condujo a las vacas por el camino que ellas tenían que transitar. Dice el texto que no se apartaron ni a derecha ni a izquierda. O sea, las vacas no deambularon por el camino, sino que iban recto donde tenían que ir. En un sentido, estas vacas eran más cuerdas en seguir la dirección de Dios que el mismo pueblo de Dios. En un sentido quizás humorístico y lamentoso para el ser humano y para el pueblo de Israel. Y es por eso que esto era un milagro increíble. ¿Ok? Milagro por los datos, porque eran dos vacas que nunca antes habían jalado un carro, ni juntas ni por separado. Otro punto es que no había ningún conductor que las dirigiera, no había ningún ser humano dirigiéndolas. Otro punto es que tenían ternero, estaban dando de lactar y ellas dejaron a sus crías y avanzaron alrededor de 10 millas hacia una ciudad que nunca antes habían estado. La palabra acá en el hebreo nos dice que las vacas brumeaban en el camino. Capítulo 6, estamos en el capítulo 6, versículo 12 que estaba describiendo, ¿no? De lo que está sucediendo con las vacas. Empecé desde el versículo 6. ¿Ok? Desde el versículo 6 empecé. Del versículo 10, perdón, empecé a hablar. 1 Samuel capítulo 6, versículo 10 en adelante. Y las vacas entonces se encaminaron recto, versículo 12, andaban y bramando, dice ahí el texto del versículo 12. Bramando. Bramando es una raíz hebrea que quiere decir que mientras que estaban en el curso, en el camino, ellas expresaron, las vacas, una aversión a lo que estaban sucediendo. O sea, no estaban contentas. Era como una queja del animal, bramando por el camino. Habían dejado a sus becerros en casa. Pero aún así ellos andaban y cumplieron estas dos vacas la voluntad de Dios. Hay personas que aún no creen que hay un Dios amoroso, que es soberano y que tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Y estas personas que no creen en este Dios, quizás el orgullo, quizás el miedo al no estar seguro si será o no será. Pero nosotros
por el otro lado, los creyentes, los que creemos en el Dios de la Biblia, no tenemos excusa para el orgullo, dejarnos ser dirigidos por Dios, para el miedo, ni la miseria, porque Dios es soberano y está en su trono. Y a medida que avanzamos en el mundo, debemos de creer que el movimiento de todas las cosas de la historia se consumirá o se cumplirá en los propósitos maravillosos de Dios. Como estas vacas que eran dirigidas por Dios, alrededor de 10 millas a un pueblo que nunca habían estado, nosotros podemos decir que los que creemos en Dios podemos dejarnos ser dirigidos por Él sin tener miedo, aunque a pesar de que en el camino quizás reneguemos un poco o cuestionemos un poco, podemos dejarnos ser dirigidas por Dios. Es lo más sabio en nuestro andar cristiano, y eso es lo que estos animales, estas vacas, habían permitido que sucediera. Versículo 13 al 15 nos habla cuando el arca es recibida con honra y gozo en Bet-Semes. Dice que se regocijaron cuando la vieron. Y esta palabra se regocijaron es un regocijo como cuando nuestro Señor Jesucristo se le apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Ellos estaban tristes, temerosos, pero cuando nuestro Señor Jesucristo se les aparece, dice que se regocijaron. Ese es el regocijo de wow, de que nos quita ese miedo, esa angustia, ese terror que quizás hemos experimentado por un gozo que no se puede describir. Y es así que los de Bet-Sema se dieron cuenta que el Dios de Israel estaba vivo y presente entre ellos. El Dios de Israel estaba vivo y presente. Dios nunca había muerto. Dios nunca los había abandonado o dejado. Aunque Israel sintió como que si Dios los había abandonado. Y estaban realmente ellos desesperados, desanimados, sin esperanza, como que si Dios estaba muerto. Pero según estas emociones del regocijo, fue como si Dios, el Dios de Israel, hubiera vuelto a resucitar para ellos. El carro dice que vino al campo de Josué de Bet-Semes y ahí paró, después de haber sido guiada por 10 millas. Interesante que no pararon las vacas en el camino, no se apartaron del camino hasta que no llegaran al campo de un hombre elegido. Nos cuenta la historia que cortaron madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto. Holocausto es un sacrificio donde todo es quemado, todo es consumido. No hay carne para comer en una comida ofrecida como una ofrenda de paz o sacrificio, pero todo es consumido por el fuego. Estos israelitas hicieron esto para honrar a Dios, aunque les costó el valor de 2 vacas, y el carro era algo muy valioso que le ofrecieron a Dios. Ahora, algo interesante que me gustaría abordar acá es que en un sentido estricto, esta ofrenda iba en contra de la ley mosaica. Primero, ofrecieron animales que eran hembras, vacas, lo cual estaba prohibido. En Levítico capítulo 1, versículo 3, Levítico capítulo 22, 19. Ellos tenían que ofrecer un macho, ya sea un buey, un toro, siempre era un macho, no hembras. Así que acá iba en contra de la ley de Moisés. Segundo, se ofreció holocausto a Dios lejos del tabernáculo, lo cual también violaba el mandato de Deuteronomio 12, versículos 5 al 6. Sin embargo, la misericordia de Dios en conocer sus corazones en ciertas circunstancias
Y como él vio que el deseo era de ellos de honrar a Dios, Dios pasó por alto esta afrenta que iba en contra de la ley. ¿Okay? Dios pasó por alto. Nos dice que los levitas bajaron el arca de Dios. Era lo que estaba ordenado en la ley, en Números 4, que eran los levitas los que tenían que transportar el arca. Y algo interesante con esta ciudad Bet-Semes es que era una ciudad sacerdotal. Es lo que nos dice Josué capítulo 21, 16. Así que en esta ciudad habían sacerdotes disponibles porque era una ciudad donde habían sacerdotes, ¿ok? Disponibles. Josué 21, 16. Ahora, versículo 16 al 18. La ofrenda de los filisteos que venía con el arca. Primero los filisteos al ver, los 5 líderes al ver que todo había sucedido en un orden exacto, se dieron cuenta que no había accidente ni casualidad. ¿Ok? Ellos se dieron cuenta que la prueba elaborada y compleja que habían impuesto para el Dios de Israel fue pasada con estrellas, ¿ok? Dios pasó la prueba de los filisteos. No tenemos ningún registro de la emoción de los filisteos, pero podemos imaginarnos que quedaron convencidos de que la mano de Dios estaba guiando a estas vacas, ¿ok? Versículo 19, acá sucede un algo que nos deja fríos. Nos dice que los hombres de Bet-Semes profanan la santidad de Dios. Esta santidad que hemos venido hablando desde la lección anterior, que tenemos una responsabilidad en honrar la santidad de Dios, que no podemos acercarnos a Dios por nosotros mismos porque somos pecadores, que necesitamos un mediador que nos acerque a Dios. Esta santidad de que si nos acercamos así como estamos, seremos consumidos, seremos destruidos, al menos que Dios nos otorgue a alguien que nos reconcilie o ocupe nuestro lugar, como es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucedió con estos hombres que profanan la santidad de Dios? Dicen que miraron dentro del arca, algo que no se dice que sucedió con los filisteos. Y entonces Dios causó muerte a los hombres de Bet-Semes por haber mirado dentro del arca. ¿Okay? El arca del pacto debía ser tocada y manejada por los levitas de la familia de Coat. Incluso ellos recibieron la orden de no tocar el arca ni mirar adentro. Estos hombres pecaron no solo al tocar el arca, sino al tratar de ver lo que había adentro inapropiadamente. Nuevamente notamos que Dios trata con su pueblo, con los israelitas, de manera más estricta que con los filisteos, quienes acababan de transportar el arca en un carro. Y ya hemos dicho que Dios hizo esto porque ellos, los israelitas, tenían la ley y ellos debían de saber mejor cómo responder a la presencia de Dios simbolizada en esta arca. Es triste considerar que los filisteos en un sentido honraron más la santidad de Dios que los israelitas. Es triste que personas que no conozcan de Dios tengan más reverencia hacia las cosas de Dios que un propio creyente o su propio pueblo que conoce acerca de Dios. Miraron dentro del arca. Hay cosas que no entendemos. Isaías, por ejemplo, nos dice en el capítulo 55, versículo 8 y 9, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni los caminos de Dios nuestros caminos, porque los caminos de Dios son más altos que los cielos, que la tierra, y los pensamientos, obviamente, de Dios no lo podemos entender. Así que debemos de respetar el hecho de que Dios es Dios y hay cosas que nosotros simplemente no sabremos ni entenderemos, sino que debemos de descansar en nuestra
confianza en Él. Nos dice el texto que hubo muerte, y acá hay una traducción al texto que no se lee bien. La evidencia en el manuscrito original dice que fueron 70 hombres de una cantidad de 50,000, no 50,000, 70. O sea, 70 hombres muertos en un incidente de mortandad. Dios atacó a 70 de ellos dentro de una población de 50,000. ¿Ok? El hecho es que hubo muertes por haber deshonrado, menospreciado quizás en esta deshonra la santidad de Dios. Y es por eso que no debemos tomarla a la ligera. No debemos de tomar la santidad de Dios a la ligera. No debemos de tomar la presencia de Dios, que es algo sagrado simbolizada en el arca, como algo que no vale la pena, menosprecio. Y hemos visto ejemplos de los hijos del sacerdote que menospreciaban lo que sucedía en el tabernáculo por su conducta, y cómo Dios entonces les dio muerte. Nosotros debemos de tener cuidado con esto. Versículo 20 al 21 se hace la pregunta, después de experimentar la mortandad por acercarse a la presencia de Dios sin haber seguido la estipulación de no abrir ni tocar el arca. La santidad de Dios los consume, ¿no? Hay una mortandad. La pregunta es, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Si los hombres de Bet-Semes le faltaron el respeto a Dios, ofendieron a su santidad, ellos sabían que Dios era santo, ¿quién ahora puede estar delante de este Dios santo? La idea principal detrás de la santidad, y esto es un punto importante que debemos de recordar, no es sencillamente la pureza moral, aunque incluye pureza moral, ¿ok? La santidad incluye, pero no se reduce a pureza moral. La idea de la santidad de Dios es la idea de ser apartado, de que Dios es aparte, diferente de su creación, tanto en su esencia natural como en sus atributos que son perfectos. Y es por eso que cuando las personas se encuentran con la santidad de Dios, no necesariamente son atraídos por ella. Tenemos el caso de Pedro, cuando vio el poder de Jesús, el santo, en la pesca milagrosa de Lucas capítulo 5, 8, Pedro le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahí Pedro reconoce a Jesús el santo. ¿Quién es este? Apártate de mí, Señor. En otra ocasión, cuando los discípulos vieron la gloria de Jesús en su transfiguración en el monte, dice que tuvieron mucho miedo. Vieron la santidad de Jesús y tuvieron miedo. Así que cuando nos encontramos con el Dios Santo, al igual que Isaías, al ver esta visión del trono del Dios Santo, y dice, ay de mí que soy hombre pecador, o Juan, el apóstol Juan, al ver la revelación de Jesucristo en el Apocalipsis, que cayó como muerto y también estaba afligido, que el ángel tuvo que levantarlo, darle ánimo. Cuando nos encontramos con el Dios Santo, nos emocionamos y nos atemorizamos al mismo tiempo, porque nos damos cuenta, ¿quién puede resistir su presencia? Es una presencia que adoramos y reverenciamos, pero al mismo tiempo es una presencia que tenemos miedo. ¿Quién podrá estar delante de la presencia de Dios? Estos hombres de Bet-Semes mostraron un corazón malo,
al hacer esta pregunta, porque vieron a Dios como a un Dios demasiadamente severo, vieron a Dios como ese Dios injusto y severo, en vez de verse a sí mismos como desobedientes. ¿Ves? Ellos al decir, ¿quién podrá estar delante de la presencia del Dios Santo o de Jehová el Dios Santo? Ellos exclamaron como diciendo, Dios es injusto, no hay nadie que se puede presentar delante de él, en vez de verse a sí mismos como nosotros hemos pecado porque hemos visto dentro del arca. Tenemos que, la santidad de Dios nos debe de llevar a redirigir nuestras miradas a cómo estoy yo delante de Dios. Ven que la tendencia nuestra es compararnos cómo yo estoy con el hermano. Ah, no, yo soy mejor, yo soy más espiritual. Yo soy más espiritual que mi esposo. Yo sí leo la Biblia, yo no veo películas como mi esposo, yo oro, yo canto himnos en mi casa. ¿Cómo estoy yo? Estoy súper espiritual, estoy bien delante de Dios. Pero la pregunta debe ser formulada no como yo estoy en relación a mi hermano, a mi esposo. La pregunta debe ser formulada cómo yo estoy delante de Dios, del Dios Santo, no delante de mi esposo, no en comparación a mi pastor, que es un humano que también tiene errores, no en comparación a mi hermano o a mi hermana de la iglesia que también tienen errores, sino cómo estoy yo delante del Dios Santo. Y ahí entonces donde deberíamos de analizar si estamos andando en obediencia o andando en desobediencia. ¿Qué significa andar en obediencia? Andar en obediencia significa andar siendo guiados por Él, siendo dirigidos por Él. Las vacas fueron en un sentido obedientes a la dirección de Dios. No se detuvieron en el camino, no se extraviaron, aunque bramaban mientras que iban, llegaron donde tenían que llegar. Y nosotros como creyentes, muchas veces, somos desobedientes porque no nos dejamos dirigir por Dios. Nos distraemos en el camino, tomamos un detour o hacemos una vuelta a la manzana y repetimos lo mismo, o nos cansamos en el camino, tomamos un reposo pensando esto es injusto, no puede estar sucediéndome, y olvidamos seguir donde Dios nos está dirigiendo que debemos de llegar. En un sentido, estas dos vacas nos están enseñando cómo ser obedientes ante Dios. Aunque pataleemos, aunque nos quejemos, aunque refunfuñamos, sigamos hacia adelante donde Dios nos guíe. La santidad de Dios no se puede lograr por nuestros esfuerzos, sino que la recibimos en Jesús. Esto es lo que nos dice Efesios capítulo 4, versículo 24, que en Jesús somos parte del nuevo hombre, de esta nueva persona, de esta nueva familia de Dios. Hebreos 12:10 nos dice que somos invitados a ser partícipes de la santidad de Jesús. Entonces, no es mi santidad la que Dios ve, sino la santidad de nuestro Señor Jesucristo representándome a mí. Porque cuando Cristo murió en esa cruz, Él cargó con mi pecado. Entonces acá hay un intercambio, donde mi pecado es dado a Jesús para que lo lleve, lo cargue y satisfaga la ira y el juicio de Dios sobre su cuerpo, su sacrificio, y la vida santa de nuestro Señor Jesucristo es dada al creyente. Y es por eso que nos acercamos al trono de la gracia ante Dios, no bajo nuestros propios méritos, sino bajo los méritos de Cristo nuestro Señor. Así que Dios nos llama a venir a Él y a participar de su santidad. Y es por eso que nos dice en 1 Pedro capítulo 1, 16, ser santos porque yo soy santo. Ese fue el llamado de Israel.
Y ese es el llamado del creyente hoy en día. Así que la santidad no es algo que nosotros mismos tenemos, sino es algo que recibimos de Jesús y lo reflejamos en nuestra obediencia al ser dirigidos por su voz, como esas dos vacas. Termina este pasaje diciendo, ¿a quién subirá desde nosotros? Ya que para estos hombres de Betsema la santidad de Dios fue un problema que puso distanciamiento entre ellos y el Dios Santo. Ellos preguntaron, ¿a quién subirá desde nosotros? Versículo 20, la segunda pregunta, ¿a quién subirá desde nosotros? La primera, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Y la segunda, ¿a quién subirá desde nosotros? Ellos han debido de preguntarse, ¿cómo podemos hacernos rectos para estar en comunión con un Dios santo? Pero la pregunta fue, ¿a quién le podemos pasar este problema para que la santidad de Dios ya no sea una carga para nosotros? ¿A quién le podemos pasar este asunto que nos está agobiando, que acaba de causar una mortandad? Ese es el problema. Por causa de la santidad de Dios, ¿a quién podemos pasarle para que no nos estorbe o no sea una carga de nosotros? Y es por eso que enviaron mensajeros a todos los habitantes de Kiriat Jearim. No sabemos por qué escogieron a este pueblo. Tal vez había buenas relaciones y pensaron que ellos cuidarían mejor el arca. Esto es algo similar a lo que sucedió con los filisteos que se pasaron el arca como papa caliente porque estaba causando mortandad. Ahora lo de Betsemas también están pasando el arca como papa caliente, como ese juego de la papa caliente, para ver si estos pueden tratar de lidiar con la santidad de Dios. Cualquiera que haya sido la razón, dice que los hombres de Kiriajerim recibieron el arca y la tuvieron allí por muchos años hasta que el rey David la llevó a la ciudad de Jerusalén. Eso lo vamos a ver en 2 de Samuel capítulo 6. Así que el arca quedó en ese pueblo y no hay mortandad, sino que hay bendición en ese pueblo hasta que David la trae entonces a Jerusalén. Terminamos. Ser dirigidos por Dios, ser dirigidos por el Espíritu Santo es necesario para poder completar su obra. Debemos dejarnos ser dirigidos por Dios en nuestro servicio. No debemos de ser dirigidos por nuestros caprichos. No debemos de ser dirigidos por nuestros egoísmos o nuestros propios intereses, ya sea en la manera como vivimos la vida cristiana o cómo sirvamos en el ministerio. Debemos de ser dirigidos por Dios de la misma manera como estas dos vacas fueron dirigidos por Él, sin desviarse, sin detenerse, hasta llegar a su destino. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad. Eso es lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 16:3. Pablo lo dijo en Romanos 8:14, que los que somos dirigidos por Dios somos hijos de Dios. Y si vamos a ser dirigidos por Dios, vamos a dar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, verdad. Todo esto va a ser el fruto en nuestro carácter, en nuestras vidas, en nuestras relaciones, tal como Pablo lo dijo en Gálatas capítulo 5, 22. Hacemos la pregunta entonces inicial al empezar esta lección 12. ¿Te dejas dirigir por Dios? Y no olvidemos a dos vacas que sí se dejaron dirigir por Dios contra toda expectativa. Vamos a terminar entonces para poder tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas.
Aquellos que escuchan este audio después pueden dirigirme sus preguntas, sus comentarios, y es la intención que sirva de bendición a nuestras vidas, esto, poder traer la palabra del Señor para que veamos cuán relevante y que la autoridad de Dios sigue siendo poderosa como fue en tiempos de Samuel, sigue hablándonos hoy en día. Y hoy hemos visto entonces acerca de el ser dirigidos por Dios. Dios los bendiga.